que las televisores antes eran en blanco y negro, ahora en color. La radioterapia era una máquina así, pero ahora trabajamos en 3D y no tenemos televisores en 3D en el mismo tiempo. El diagnóstico, aquí era un cáncer de próstata clásico, cuando yo era estudiante te lo enseñaban así. Hoy tenemos con el PET y resonancia, incluso señales dónde lo tenemos el tumor. Son cosas inimaginables en su día. La radioterapia ha ido cambiando. Ya digo, los equipos se van mejorando, van teniendo más cosas, pero nosotros los radioterapeutas trabajamos ya en 3D. Hemos cambiado. De los tratamientos clásicos, que incluso se están haciendo hoy, y sé que en Colombia se están haciendo tratamientos todavía en Vox y demás, hemos cambiado a los tratamientos conformados en la próstata, las vesículas seminales, salvando las cabezas femorales, el recto, todo. Estamos yendo adelante de una manera distinta, estamos haciendo una obra de arte, una escultura de lo que es el tratamiento. Y la braquiterapia, que es una parte más de la radioterapia, que hay que acordarnos, tanto con semillas como con alta tasa, nos hemos metido dentro de la próstata, estamos irradiando ahora de dentro para afuera. Es una manera de tenerla fija. Las guías, ¿qué nos dicen las guías? Hoy, que es lo que todo el mundo se tiene, con sus niveles de evidencia, y que está aprobado. Que debe usarse una irradiación hoy en día muy conformada. Que las dosis tienen que ser muy altas, más de 80 grays. Esto hace 20 años era inimaginable llegar a estas dosis. Decía, le vamos a hacer un agujero entre el recto y la vejiga y la próstata por medio, y se hacían los agujeros y se llegaban a esas, no con las máquinas de cobalto que había. Debe utilizarse una imagen diaria. O sea, tenemos que tener un sistema de imagen para ver dónde está la próstata. La próstata se mueve. El recto puede tener aire o no, puede tener heces. La vejiga puede estar llena o estar vacía y tenemos que verla. Las guías te dicen que da igual, hay que llegar a esas dosis equivalente, tanto sea con fotones, con braquiterapia, con protones o con nuevos iones. Y el tratamiento androgénico hay que asociar los casos de alto riesgo. El tiempo está discutido con muy alto riesgo, más largo, con bajo, y hay fármacos, están saliendo fármacos nuevos. Antes se irradiamos toda la pelvis. Ahora, bueno, las vesículas seminales depende de cuándo. Hay que ver, cada paciente tiene un tratamiento personalizado. Irradiación pélvica también depende de cuándo, no a todos los pacientes. Las dosis, si damos irradiación pélvica y si usan seminales, hay que hacer una dosis alta porque es un tumor relativamente radioresistente. No podemos decir una dosis de 45 grays y ya está. Hay que ir a dosis alta, luego es difícil. En muy alto riesgo, asociar con la braquiterapia es mejor. El hipofraccionamiento estamos viendo que es mejor, eso lo explicaré un poquito más. La radiocirugía, la SBRT, es en manos expertas, no es un tratamiento estándar todavía porque sus resultados no son demasiado largos y más que para bajo riesgo. Y la braquiterapia es la más conformada, claro, más conformada como mujer, si la tengo pinchada y estoy irradiando dentro para afuera y no se me va a mover, es la manera más fácil de conformar un tratamiento y más sencilla. Conceptos generales en bajo riesgo: no hormonoterapia y no tratar linfáticos. Riesgo intermedio, braquiterapia, no riesgo androgénico, o muy pocos meses y asociar la braquiterapia. Y si hay afectación pélvica, irradiarla. O si saltas y asociar bloqueo androgénico e incluso abiraterona. Eso son lo que se ponen las guías hoy en día. Y la lista de cómo hacer la radioterapia, y eso la quería hacer, la he enseñado entera, porque así ven que es como la carta de un restaurante. ¿Qué usamos? Este fraccionamiento, este otro, braquiterapia con radioterapia externa. Nosotros hemos ido hipofraccionamiento de 60 grays en 4 semanas, como tratamiento único, braquiterapia con dosis única o asociar un hipofraccionamiento moderado con una braquiterapia de dosis única. También algunas veces hacemos SBRT, pero el estándar nuestro son hipofraccionamientos moderados, de toda esta lista. Y viendo cuál es bueno para casos favorables o para casos desfavorables, cuál utilizar. Esto es una guía general que es bueno seguirla. Pero en sí, ¿qué tenemos que pensar? Que hay que conformar en 3D. Que el planificador, nosotros ya vamos con volúmenes, no sirven los planos. La conformación hay que hacerla individualizada, no todas las próstatas son iguales, ni todos los pacientes son iguales, ni todas las pelvis son iguales, ni los rectos. Hay que usar multiláminas o micromultiláminas para poder ajustar los haces de radiación para ello. ¿Y qué pasa con el paciente y con la próstata? Que tenemos que buscar sistemas de inmovilización y de seguimiento, marcajes fiduciales, con BIM, algo para perseguir la próstata. La verdad es que es una competición diaria
de ver si lo tratamos bien al paciente o no en cada fracción, porque la próstata se está moviendo sin parar. Así tenemos que buscar, cada paciente tiene su tratamiento distinto, planificación con el sistema Monte Carlo, con el mismo que se utiliza para la meteorología, para predecir las tormentas, las lluvias, o si va a nevar, o incluso en el mar, las mareas y eso. Es un sistema aleatorio muy complejo que con eso utilizamos cómo los fotones o los electrones que tratamos esto, cómo van a reaccionar y cómo se van a distribuir con todos los tejidos que hay. La conformación con multiláminas, por supuesto, y a ser posible con multiláminas pequeñitos, de 3 o de 5 milímetros, que son los equipamientos modernos. Es complejo, es dinámico, la máquina se mueve a la vez que te cambia de intensidad de radiación, que te van moviendo las hojas y que se va moviendo el paciente. Todo se está moviendo. Y podemos decir, mira, tratamos la próstata y un lado de la pelvis. La imagen guiada puede ser con CONBEAM, o seguir con semillas o con ecografía rectal. Hay sistemas, cada uno se tiene que adaptar su sistema y su sistema de control de calidad específico para saber lo que va a hacer. No se puede decir, tenemos todo esto. Y esta es una imagen que hice yo, una composición, porque eso es lo que nosotros creemos que vamos a tratar y eso es lo que tratamos. Una cosa en completo movimiento sin parar. Con la dirección muy conformada, que es lo que se aconseja, tenemos la braquiterapia con semillas, que las instalamos a la próstata, podemos hacer un bus en alguna zona y ponemos las agujas, incluso y la alta tasa dura pocos minutos de irradiación. Esta paciente con una semilla instaurada y se está irradiándose durante 8 o 10 meses, con la alta tasa damos unos minutos de irradiación y ya está con las agujas puestas. En la experiencia que hay con fraccionamiento convencional de 8 semanas, el control de PSA, si damos una dosis de 70 Grays es un 59%, tumor localizado en próstata. Si damos 78 o 80, vamos subiendo del 80%. Luego la dosis es muy importante. Hablo siempre de dosis equivalente porque cuando estamos hablando con semillas, con protones, con fraccionamientos y eso, son otros números. Pero tenemos que saber que los números que tenemos que pasar son por encima de 80. Recomendación en bajo riesgo, una dosis cercana a 80, en alto riesgo por encima de 80. Les doy cosas muy generales. Y el tratamiento hiperfraccionado o convencional, ¿qué es mejor? Yo estoy hablando que siempre hiperfraccionado. Esto ha salido este año, que el tratamiento hiperfraccionado hay un consenso entre ASTRO, ASCO y Asociación Americana de Urología, que es mejor el tratamiento hiperfraccionado. ¿Por qué? Pues en las curvas biológicas que tenemos del recto o de la próstata, cuando estamos con un fraccionamiento convencional de 200 al día, la toxicidad y la curación están muy juntas. Cuando nos vamos a fraccionamientos altos, dañamos con más probabilidad la próstata que el recto y se recupera mejor. Así, la dosis equivalente se puede hacer con hipofraccionamientos. Nosotros estamos haciendo 300 al día, con dosis 60, son 40 si es una radiocirugía de próstata. Es dosis más altas y con mejor tolerancia al recto. La IMRT es intensidad modulada, un sistema de cálculo que es necesario, en el cual vemos, y movimiento de esto es la arcoterapia, que lo que hace es que sea más rápido, luego los movimientos son menores. Todo este sistema de tecnología ayuda a poder llegar a dosis más altas, en menos tiempo, con menos errores y con mejor nivel de calidad. Cuando hacemos braquiterapia, según el isótopo, la dosis equivalente es distinta y se puede utilizar como bus en los casos de alto riesgo intermedio, tanto con yodo como con paladio. Además, está indicada la braquiterapia cuando tú tienes una recidiva y la puedes medir, reirradias después de una cirugía, reirradias o incluso reirradias la próstata en una recidiva local que puedas medir. Indicaciones, pues según el Gleason, eso hay unas tablas para saber qué paciente es mejor, qué no es mejor, que eso llevan 20 años y prácticamente se siguen usando, hay algún factor más. Y la experiencia es muy larga, con semillas con la conformación. Utilizar la alta tasa de dosis con bus. Nosotros publicamos utilizándola como fracción única, damos una sola dosis de 20 Grays, lo que significa un cáncer de próstata que antes venía 8 semanas, el señor viene por la mañana, a las 9 de la mañana, y a las 5 de la tarde lo hemos mandado a su casa y hemos terminado el tratamiento con él. Eso es una comodidad para el paciente muy grande, en el cual hemos hecho una raquianestesia y se va en condiciones normales. Eso es una práctica nuestra diaria de hoy, que claro, ha cambiado el concepto de un tratamiento largo con mucha toxicidad, tenemos muy baja toxicidad. También se puede utilizar como BRUS y en las recidivas lo estamos utilizando.
En vesículas seminales en el riesgo intermedio no. Si las tenemos que tratar, hay que pensarlo muy bien. El concepto de riesgo de enfermedades para las recidivas posteriores mayores al 20%. En radioterapia hay un concepto que hay que tener, lo digo para todas las indicaciones, que es si tenemos una recidiva probable en cualquier tumor de más de un 20% y podemos con la radioterapia bajarla a menos de un 5%, está indicada una radioterapia postoperatoria o un adyuvante. Sí, la toxicidad va a ser menor de un 5%, por supuesto. Si vamos a bajar de un 10% a un 8% y vamos a tener una toxicidad de un 5%, es una porquería, no hay que hacerla. Entonces, y por supuesto, si es de un 50 a un 10 o cantidades así, pero clásicamente el valor de la radioterapia en los países ricos es más de un 20%, y en los países y más de un 10%, y el que no pueda, al menos un 20% para que la bajemos. Añadir tratamiento antiandrogénico es un tema individualizado hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos con tumor localizado bajo riesgo? Pues da igual que sea una radioterapia, todo el tratamiento hipofraccionada, que normal, que yodo, que braquiterapia de alta dosis, que cirugía incluso. Con los últimos, al cabo de más de 10 años, la prostatectomía radical tiene un poquito de peor resultado, pero si se fijan, es prácticamente lo mismo. O sea, podemos hacer lo que sea y hagamos lo que hagamos, el 73% de los pacientes viven 15 y 25 años. Luego tenemos, ninguna cosa es mejor que la otra. En el tumor de alto riesgo, ahí también nosotros hicimos nuestro trabajo de irradiación parcial hipofraccionada en 12 días, o sea, en 2 semanas y media, y luego hacemos un BUS con braquiterapia. Esto es un tratamiento que hoy en día, esto es del Journal Clinical Oncology último, del mes de octubre, donde se dice que es mejor este tratamiento que otros tratamientos para los tumores localizados de alto riesgo. Lo he puesto así la foto de la revista, pero es una cosa reciente, que no... Eso. Lo que siempre nos tenemos que acordar, la guía de imagen diaria, la sofisticación de los equipos y el control de calidad. Sin esto no podemos hacer todo lo que estoy aquí hablando. Con los ganglios, ¿qué hacemos? Sobreimpresión, la radiocirugía SBRT es muy buena para hacer sobreimpresión localizada, tenemos que intentar ver lo que hay, y el tratamiento con VMAT siempre lo hacemos, intentamos hacer un BUS para subir la dosis. Si es un ganglio afecto de verdad, hay que pensar que es tan resistente como la próstata y que intentar llegar por encima de 80 Greggs. En la radioterapia adyuvante tras la cirugía, si hay riesgo de más de un 50 o un 60% está indicada, que son márgenes afectos, ganglios positivos, vesículas seminales positivas, un Gleason muy alto de 8 o 10. Y hay que hacerlo cuando se estabilice la cirugía, siempre que sea antes de un año. Dosis muy altas también. Y aparte ahí no hay separación entre el recto y la vejiga. ¿Qué hacemos en una recidiva? Radioterapia rescate, y si la tenemos medida y la hemos biopsiado, podemos añadir un BUS, tanto con radiocirugía que se puede hacer, pero con braquiterapia es muy fácil, pinchas el nódulo que has visto de recidiva con el tratamiento combinado de antes. Hay guías que nos dicen cómo son. Y ahora, ¿qué son los nuevos desarrollos? Esto lo hablé, que me invitó el doctor Raez para dar una conferencia, y en la recidiva del PSA después de la cirugía, ¿qué está pasando? Que es un problema importante en nuestra comunidad. Hay muchos tumores de alto riesgo y se pide muy poca radioterapia adyuvante. Clásicamente, pues parece que no ha funcionado, no ha querido ser, las dosis no han sido las convenientes y demás. Es útil la radioterapia, cuándo la tenemos que hacer, cómo la tenemos que hacer, y es el bloqueo androgénico, además, tras la cirugía, importante o no. Pues hay que personalizarlo, hay que saber que en las recidivas, si el Gleason, después de la cirugía, era alto o bajo, su supervivencia va a ser menor después de una recidiva. Si empezamos el bloqueo androgénico antes o pronto o tarde, también va a ser distinto. Y si el PSA en la recidiva hay que buscar los factores pronósticos para ver qué tratamiento va a ser necesario, sí o no, cuándo va a ser. PORTOS, los luminales, PORTOS es Postoperatory Radiotherapy Outcome, que es... ¿Va a servir la radioterapia para un posoperatorio en esos pacientes o no? Si empezamos una radioterapia de salvaje, de rescate después de una cirugía, si empezamos con un PSA alto, va a haber muchas metástasis, y si empezamos con un PSA bajo, si empezamos pronto, va a haber pocas metástasis. Así,
con la sensibilidad tumoral, si hay un portos alto, o sea, que son alto riesgo, que son vesículas seminales afectadas, márgenes afectos, y hacemos un adyuvante, sí que sirve. Hay estudios que se ve cuándo se hace adyuvante o no, pero la verdad es que no hay ningún estudio con nivel de evidencia que la radioterapia postoperatoria, la cirugía, sea buena. Lo que sí que estamos viendo, que si hay un rescate precoz, con un PSA por debajo de 0,5, un rescate con un PSA de 0,2, la supervivencia es mucho mejor como factor independiente que si el rescate es por encima de 0,7. Eso sí que se sabe. Y como sumario, como resumen, la radioterapia adyuvante es ideal cuando hay más de un 50% de recidiva local. La radioterapia de rescate, siempre hacerla debajo de 0,5 sin bloqueo androgénico, y si es por encima de 0, los 2 minutos que me faltan, y si es por encima de 0,7, añadir bloqueo androgénico. Hay estudios, además, de añadir otros fármacos. Y ahora, otras radioterapias que hay, la metabólica, para lesiones óseas, por ejemplo, se mete un isótopo que se... La radioterapia analgésica, la SBRT, cuando tratamos una vértebra, es muy útil. Los precios, también tuve una pequeña ponencia en ABS de los precios que hay. Son tratamientos caros, tanto la cirugía como la radioterapia, como la combinación y demás. A nosotros nos salía que hacer un solo tratamiento en un día es el que más barato nos salía, con alta tasa, a nuestros precios, que no sé qué es el precio real porque es un precio de mercado. Algoritmos. Si tenemos todo eso, aquí tenemos una página que podemos meter al paciente en algún cuadrito distinto y con eso identificar. Pero no es fácil y es un tema a discutir. La atención tiene que ser personalizada en el paciente. Los comités de tumores y las guías sirven, pero hay que discutir cada paciente, a ver lo que hacemos con él. Como final, puedo decir que en el journal de la semana pasada, o sea, del mes de octubre, el hipofraccionamiento con un bus de braquiterapia es el mejor resultado para los de alto riesgo localizado, que sobre todo los tratamientos. Y ensayos. Pues una radiocirugía de próstata en el cual, de muy alto riesgo, añadimos bloqueo androgénico, apalutamida y enzalutamida y abiraterona, ver si se mejora la supervivencia. Hay ensayos que estamos añadiendo, pero durante 6 meses, ya no 3 años. Otros ensayos, ALAS, que es próstata de alto riesgo con varios fármacos para cortar el tiempo con adyuvancia y neoadyuvancia. Otros ensayos, este es con una cirugía que es, este también es con radioterapia, no es de cirugía que es equivalente al de radioterapia. Y luego, para hacer un rescate, si lo hacemos con un rastreo óseo o con un PET-TAC de colina, tenemos una posibilidad de bajar una lesión única, el PSA un 40, un 50%, y si utilizamos el galio, un 80%. Luego, si tenemos mejores armas de diagnóstico, vamos a poder acertar más los tratamientos. Estoy hablando que todo es tecnología hacia arriba. Y recordar que estamos trabajando en 3D y que vamos a buscar, que eso sí que quería decirlo, control del PSA, la continencia urinaria, ser incontinente es una desgracia en esta vida. Potencia eréctil, el hombre tratado todas las mañanas dice, mira que me han hecho o me ha ido muy bien. La testosterona rectal o vesical que se anula, poder rescatar las recidivas, rescate tras la cirugía y una satisfacción social, ser el toro entre el ambiente familiar. Muchísimas gracias. Y ya está.